But Okay. let's try not. We're going. Okay, ready, 1, 2, 3. You get the time, man. Bienvenidos a otro episodio de Piedras Vivas, el podcast más escuchado en todo México. Bueno, todavía no, pero esperamos que un día sí, ¿verdad? Estamos en ello. Oigan, bienvenidos. Qué gusto recibirlos después de estar más tranquilo, después de que el hermano, el John haya perdido esos 5 euros. Sí, lo admito, sí los perdí. Pero bueno, hoy tenemos algo más importante de qué hablar. Sí, ya vamos a entrar, si han visto obviamente en el Instagram que tenemos, y hemos hablado en el último episodio de la escalera de la vida, ¿no? Ese modo de distinguir las cosas, ¿no? Entre verdad, el hombre, Dios, Cristo, religión y la iglesia, ¿no? Entonces, estamos en el primer escalón, el primer peldaño. Vamos a empezar este camino. Hay que arrancar, ¿no? Primer escalón. Ok. Obviamente, pues como hemos dicho, es la verdad. Y obviamente ustedes van diciendo, no, o sea, he tenido clases de filosofía en la universidad o en la prepa y esa es la materia más aburrida de mi vida, ¿no? ¿Y sí? Y sí, pues. No. Ojalá podamos hacer la materia mucho más interesante, mucho más relevante, ¿no? Para tu vida y para que también tengan estos conceptos claros para igual ir discerniendo, pensando y aclarando cosas en tu vida personal, ¿no? Sí, es un tema, honestamente es un tema difícil, el tema de la verdad, sobre todo hoy. Sí. En una cultura, vamos a hablarlo también, y vamos a hablar las netas, en una cultura tan relativista, hablar de la verdad incluso para algunos puede ser ofensivo, ¿no? Sí. ¿Quiénes son ustedes para venir a decirme a mí Para cuál imponer, es la verdad? Para imponer, una ¿no? realidad, sí. Y la verdad es que pues desde ahí partimos que a lo mejor nosotros tampoco, como ya lo hemos dicho, tenemos todas las verdades, pero sí partimos también de un hecho, que es que tenemos algunas verdades. Exacto. Y de hecho, hoy estaba buscando, yo escucho mucho a Jordan Peterson, eso es un modelo para, para un filósofo como yo, no soy un filósofo, pero él dijo, si estás buscando la verdad, ¿no? Entonces, lo que no sabes es más importante de lo que sabes, ¿no? Y suena como una frase que explota la cabeza en mil... O sea, no, ya no puedes pensar después de eso, pero vamos a un poquito hablar de ese tema. Lo que no sabes es más importante de lo que sabes, porque justo vamos a intentar amplificar en todo ese podcast, explorar el terreno de lo que no sabes, porque todos los días estás aprendiendo, explorando ese terreno nuevo. Y esa verdad es muy importante distinguir de una verdad que tú tienes en la mente, no un concepto, ¿no? De un árbol, un gato, o de tu mamá o tu papá. Y una verdad que tú vives, que actúas, que cambia tu vida, ¿no? Entonces hay ciertas verdades de tu vida que realmente tienen un impacto muy grande. Entonces eso es, por así decir, el inicio de lo que estamos buscando, ¿no? Esas verdades no solo abstractas, pero verdades existenciales, ¿no? Que realmente tienen un impacto en tu vida. Ok. Viendo un poquito también aquí el esquema que vamos a seguir, es posible que te encuentres con algunos términos quizá muy técnicos, sí. Pero bueno, ten un poco de paciencia porque también este no es el único episodio de la verdad, es el primero de 4. ¿no? Exacto. Después vamos a seguir profundizando sobre algunas visiones concretas, pero bueno, creemos también que todos ustedes que nos escuchan también tienen una gran capacidad y están sedientos de contenido profundo también, ¿no? Exacto, No sí. solamente... Pues carcajadas, pues. que también nos gusta. Sí, claro. Pero bueno, creo que también están listos para escuchar y aprender también, a lo mejor términos que nos pueden ayudar a aclarar también ideas, ¿no? Sí. De hecho, ya para empezar, por así decir, no vamos a empezar todavía con los términos técnicos, estos piedritas vivas que luego construyen la verdad, pero vamos a empezar con un hecho, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo sobre por qué muchas veces somos dispuestos a creer cualquier cosa, ¿no? A veces, por ejemplo, se produjo hace años, un año, ¿no? Todo ese fenómeno de fake news. Ah, sí. ¿no? Fake news que salían un montón de cosas, que toda la Amazonia, ¿no? Por ejemplo, en fake news que salió, todavía a veces pasa, pero en Amazonia en aquella época, hace un año o dos, decían que pues, está quemando toda la Amazonia y se ve desde el espacio y se divulga ese dato. Y dices, bueno, ya, es verdad. Y lo ves tanto en tu feed de Instagram, de Twitter, de Facebook, que pues debería tanta gente compartiéndolo, pues es real, ¿no? Es algo que existe. Estaba leyendo, un psicólogo decía que para como el cerebro es muy fácil, porque el cerebro está diseñado a ahorrar energía cognitiva, por así decir. Okay. Porque hay tanta cosa que tenemos que procesar. Y por ejemplo,
hicieron un test, ¿no? Típico test locos de los psicólogos que, digo, sin ninguna ofensa a los psicólogos y sus tests que hacen. Decían, ok, tenemos esa frase, la temperatura corporal de un pollo, así nomás. ¿Qué estás diciendo, John? ¿No? O sea, eso era todo lo que decía eso es lo que el estudio. La temperatura corporal de un pollo. O sea, esa frase, nuestro estudio va más allá. Y decía así. ¿Pero qué hicieron con esa frase? ¿La publicaron? Sí, se repetían, o sea, estaban toda la gente en un cuarto. Okay. Y se repetían mucho esa frase en publicaciones sobre el audio, ¿no? Cuando ulteriormente decían la temperatura corporal de un pollo es 34 grados. La gente era mucho más y preguntaban a la gente si es verdad o falso. Y la gente era mucho más dispuesto, así que pues sí es verdad, ¿no? Porque ya el cerebro reconoce algo familiar, o sea, ya conozco ese concepto de temperatura corporal de un pollo, pues, ¿no? Pobre. Entonces lo que sigue debe ser cierto. Claro, ¿no? Cuando en realidad normalmente es 41 grados por ahí, ¿no? Okay. Entonces eso quiere decir que muchas veces estamos recibiendo tanta información hoy en día, especialmente porque hay tantas fuentes de información, que si vemos muchas cosas repetidas, es muy fácil caer en error. Y creo que también tú puedes explicar un poquito mejor el otro lado de esa moneda, de hacer un esfuerzo, de esa presión cognitiva que es necesaria para todos nosotros realmente discernir y ver, no sé, discernir entre toda la información que recibimos, ¿sabes? Es el punto de saber, ok, bueno, esa presión cognitiva es decir que, bueno, voy a pensar y realmente ser crítico y verificar esas fuentes. ¿Tú viste el Social Dilemma? Sí, justo estaba pensando en eso ahorita, sí, porque ¿verdad? Esta distinción que tú decías, que el cerebro tiende a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Exacto. Y hoy estamos tan expuestos, Sí. efectivamente, en el feed, en Twitter, en todas las redes sociales. De tus amigos también. Tus ¿no? amigos, Eso. escuchamos todo el tiempo información, ¿no? Esto pasó aquí, esto pasó allá. Y justamente este documental de Social Dilemma, que se lo recomiendo mucho, si no lo han visto, está en Netflix, que habla de las redes sociales, ¿no? Sí. Y de este fenómeno. En fin, el tema central no es el tema de la verdad, pero sí hay un punto Sí. donde las personas que están hablando se preguntan, o sea, ¿realmente tú hoy, cómo sabes? Y yo me lo he preguntado, ¿no? Porque yo también soy un consumidor de Twitter, por ejemplo, como fuente de noticias, como seguramente todos los que nos escuchan. ¿Tú cómo sabes qué es verdad y qué no es verdad de todo lo que ahí lees? No sé. Es prácticamente imposible. Sí, ¿no? muchas veces quisieras confirmar un dato o algo que lees y ¿a quién le pregunto, pues? Y normalmente el fenómeno, que es curioso, a lo mejor es esto que dices tú de esta experiencia psicológica, pero ¿qué pasó con lo del Papa, por ejemplo, hace poco? Que hicimos un episodio de esto. Claro. O sea, tú lees, a lo mejor lees un encabezado y dices, ok, a lo mejor no es tan cierto. Sí, pero lees 2, lees 3, lees 5, sí, lees 10. Guardian, todo eso, sí, empiezas a ver que todas las fuentes coinciden en algo y llega un momento donde tu cerebro dice, ¿será cierto? Yo creo que es verdad. Pues claro, ¿no? Y de repente das un salto. Ajá. Y esto es curioso porque es un fenómeno que pasa a todos, ¿no? O sea, hay ateos, por ejemplo, que son fuertemente en contra de la religión porque no piensas, porque das saltos de fe. Ajá. Y muchas veces yo me pregunto si el compartir en algún punto una noticia de estas porque la viste 4 veces, Ajá. no es un cierto salto de fe, sí, o de abandono ante algo que honestamente no sabes. Y sabes, Gustavo, eso también nos introduce el siguiente tema, así ya para entrar, por así decir, en esos ladrillos, ¿no? con los cuales vamos a construir esa casa de la verdad, porque justo esos saltos de fe o de creencia o de justificar con fuentes erróneos suceden muchísimas veces en nuestra vida. Y creo que es súper importante saber, con ese esquema que estamos presentando de la escalera de la vida, estamos diciendo que todos los conceptos los manejamos para hablar de todo, del hombre, de Dios, de Jesús, la Biblia. A veces dicen, ya, ustedes tienen la Biblia y solo tienen la Biblia, entonces están bien, porque pues ustedes dicen, ya, Dios nos reveló todo, tu tapos, todo bien en italiano, es decir, que todo en orden, ¿no? En realidad no. También nosotros como seres racionales queremos trabajar con las herramientas que Dios nos dio, que la naturaleza nos dio, ¿no? Deja a Dios afuera por ahora, ¿no?
Entonces... Sí, y justo digo, para añadir algo a lo mejor, esto va a ser súper importante cuando demos el paso al escalón de Dios, obviamente, y de Cristo y de la iglesia. Porque la pregunta fundamental para el creyente no es únicamente si Dios me lo dijo o si alguien más. La pregunta fundamental del creyente debe ser, ¿es o no es verdad esto que yo recibo como aparente revelación? Porque si no entramos en este diálogo de decir, pues es que al final no importa, ¿no? O sea, no importa si eres esto, si eres lo otro, si eres ateo, si eres... Realmente si yo no soy capaz de abrazar esto porque sea verdadero, pues creo que pierde todo el significado, ¿no? Exacto. Por eso empezamos aquí. ¿Puedo o no conocer la verdad? Y de una vez, Gustavo, vamos a poner una definición de la verdad. Dinos, Gustavo, o sea, de tus muchos años de experiencia filosófica. Yo no soy el gran filósofo, Yo tampoco. John sí está pegándole ahorita la maestría en filosofía, entonces me quiere exponer. Dale una definición tuya, échale ahí de la verdad. Una descripción súper fenoménico, o sea, así acá para la raza. Para la raza, pues. Sí, mira, algo que me ayuda a mí, o sea, es muy sencillo la definición de verdad para mí, ¿no? Algo verdadero es algo que corresponde a la realidad. Exacto. Y ese algo muchas veces se presenta en lo que llamamos aserciones, ¿no? ¿Se usa esa palabra en español? Si quieres, explícala un poquito. Sí existe, pero no creo que... ¿Qué es una aserción? Una aserción es una frase, una posición, o sea, un juicio. Un juicio, por así decir, un juicio. Mejor vamos a usar la palabra, el juicio, ¿no? Eso se exprime, ese algo, ¿no? Que corresponde a la realidad, lo que hay en el mundo o en nuestra mente. Eso es un juicio. Y un juicio hay muchos tipos de juicio en nuestra vida, por así decir. Oye, ¿te gusta el helado de chocolate? Y tú dices, pues, no me gusta, y luego vas a decir, el helado de chocolate es horrible. Es malo. Eso es un juicio. El helado es malo. Exacto. Y chance, hay que decir, bueno, ¿eso es verdad o falso? O hay otras cosas, vamos a decir, estamos aquí en el podcast room y vamos a decir que este es un compu, ¿ok? Hay diversos niveles ahí, ¿ok? Hay uno es opinión, por así decir, y otro es una afirmación de lo que hay en la realidad, ¿no? Y luego hay que ver lo que este es un computador, hay que realmente ver lo que hay detrás de esos elementos, ¿no? Interesante. Entonces hay juicios que son más opiniones y hay juicios que se pueden de alguna manera constatar en un hecho. Exacto, sí. Okay. Y opiniones no son malos, no son, pero tampoco vamos a decir que son definitivas. O sea, pueden ser, como decir, indeterminados. Okay. Entonces, vamos a ahorita, después de ese gran momento filosófico que tuvimos, ya después de que hayan explotado sus cabezas con esa gran afirmación de juicio, vamos a un poquito desgranar, ¿cómo se dice en español? En español es sacar lo que hay. Entonces, el primer paso, vamos a realmente analizar qué es un juicio, ¿no? Entonces, un juicio puede tener algo que se llama valor de verdad, ¿ok? Obviamente eso quiere decir que un juicio puede ser verdadero, o falso, o indeterminado. Hay como tres opciones, por así decir, ¿no? El hecho que yo digo, este es un computador, ¿no? Pues puede ser verdadero o falso, ¿no? Okay. Puede ser un elefante. Puede ser un elefante, ¿no? Y hay que ver por qué no es un elefante o si lo es, ¿no? Okay. Entonces, todos los hechos, todos los juicios que tienen que ver con el presente o el pasado, son verdaderos o falsos, ¿no? Okay. Mientras los juicios sobre el futuro, por ejemplo, el clima, gente que vas cada mañana al Weather Channel y dices, mañana va a llover, pues tiene muchas cosas que van a justificar eso. Pero probabilidad, no hay probabilidad. Entonces es indeterminado. Pero no hay certeza. Exacto, es indeterminado. Ok. Como que este va a ser el podcast más escuchado de México. Exacto. ¿Verdad? Es muy indeterminado. Es muy indeterminado, pues. Ok. O por ejemplo, un clásico ejemplo que estamos manejando en esos días, llegamos a la tienda en Asís y yo entro a la tienda y digo, sí, Gus, tengo los 5 euros, ¿no? Ok. Pero resulta, o sea, entonces estoy afirmando que sí hay, es verdad que tengo los 5 euros.
Pero vamos a ver algunos elementos que van a decir que, bueno, después de buscar, no tengo justificación de esa afirmación, de ese juicio. Porque no los tienes. Porque no los tengo. Y entonces no corresponde a la realidad. Exacto. Ese juicio de yo tengo 5 euros y por lo tanto vamos a comer. Exacto. Okay. Entonces, por así decir... hay cosas comprobables y cosas no comprobables. He dicho ahí unos de los 3 elementos muy importantes. Ok. Entonces, el juicio tiene que ser o verdadero o falso. Ok. Necesitamos una creencia, una cierta fe, no religiosa, pero una creencia que sí tengo. Yo creo que tengo los euros. Okay. Y obviamente una justificación, la evidencia, las pruebas okay. de tener. Entonces ese valor, esa creencia y obviamente la justificación. Eso constituye, por así decir, los 3 ladrillos muy importantes para que podamos decir algo es verdadero. ¿Okay? ¿Me siguen o ya dejaron de escuchar? Okay. Espero que sigan. Yo estoy medio perdido, pero no, está claro, creo. O sea, sí. Estas son las tres cosas que construyen. Exacto, el valor, la creencia y la justificación. Okay. Ahorita vamos a ver rápidamente cada uno para entender mejor y con ejemplos y luego vamos obviamente a concluir y entender eso que tiene que ver con las siguientes escaleras, ¿no? Sí. Como parte del todo. Recuerden que ahorita simplemente estamos poniendo la base y luego vamos a entrar en qué piensan unos y qué piensan otros. Exacto. Sobre esto que hemos dicho, ¿no? ¿Qué dice un escéptico? Lo vamos a ver en el siguiente episodio, ¿no? El que dice, yo no puedo conocer nada. Exacto. ¿Por qué? Porque es imposible que haya evidencia de las cosas. Exacto. Y entonces el hombre es incapaz de conocer la verdad. Luego en el siguiente episodio vamos a ver los relativistas. Exacto. Los que dicen, sí puedo conocer, pero solo según un modo concreto mío. Exacto, sí. Que puede ser completamente distinto al tuyo, incluso a veces contradictorio. Porque cada uno tiene, por así decir, sus creencias o sus maneras, o tú tienes tus justificaciones y yo las mías, ¿no? Y eso también confunde un poquito mucha gente. Pero ahora solo queremos poner las bases de lo que constituye. Exacto, ¿okay? exacto. Seguimos. Okay. Entonces vamos por así decir, hemos hablado un poquito del primer elemento que es el valor de verdad, lo que tú dijiste, que corresponde a la realidad. Yo veo un compu y digo, este es un compu, ¿no? Entonces es lo que, según mis sentidos, vamos agarrando de lo que toco con los ojos, hasta, no sé, escucho el teclado, ¿no? Todo lo que captas de tus sentidos, puedo afirmar más o menos en la realidad lo que veo. ¿Okay? El segundo elemento es importante también que una creencia o fe, ¿no? Que en inglés es belief, ¿no? La creencia es importante porque tú tienes que no solo decir... puedo comprobar algo. Puedo comprobar algo, pero también es un estado mental, ¿no? Porque pues van a acordar, porque también hay toda una estructura mental que tenemos en el cerebro, por así decir, que va conociendo las cosas afuera de nosotros o también dentro de nosotros. Pero es algo que debo decir que yo no quiero o quiero engañar a la gente, por así decir. Voy a decir que Gustavo Chance tiene los ojos vendados, ¿no? Y yo quiero hacerle un chiste y digo, o mejor, ¿no? Estamos en Asís y para hacer un broma a Gus, digo, la verdad, no tengo el dinero. ¿no? Okay. No tengo el dinero, ¿no? Luego no tenía, pero imaginemos que sí lo tenía, ¿no? Y para engañar, o sea, yo sé que tengo el dinero, ¿no? Yo lo toqué, está ahí en mi bolsa. Sí, en mi bolsa y sé que tengo, pero quiero engañar y quiero hacer una broma a Gustavo. Entonces digo, bueno, Gus, no tengo... el dinero. Entonces es una actitud mental decir que voy a negar lo que sí es el hecho, pero hacer una broma o confundir la gente. Entonces es importante tener ese esquema mental, decir que yo no solo sé lo que veo en la realidad, pero también creo. Okay. Y esto también viene de un último elemento, que es la justificación. Tienes que comprobar, tienes que tener pruebas de lo que estás afirmando en la realidad, ¿no? Que puede ser evidencias, y muchas veces viene por testimonios, ¿no? Y volvemos un poquito a lo mismo del inicio. Un experto, por así decir, o la mayoría de la gente también conocemos las cosas por los periódicos, por las redes sociales, por nuestros profesores, gente que nos dice, bueno, así es la realidad, ¿no? Recuerda tus... Esto es curioso porque
muchas de las veces, y yo me acuerdo en mi experiencia, ¿no? Ajá. Muchas de las veces que yo renegaba ante esta verdad absoluta o lo que sea, ¿no? De que no existe. O sea, por ejemplo, me acuerdo que yo peleaba mucho con mi mamá en temas Ajá, de fe. exacto. Y ella me decía, la confesión es buena, y yo no creía en la confesión. Ajá. Y yo le decía a ella, bueno, tú solamente crees en la confesión porque te dice el padrecito, ¿no? Ajá, sí. Pero no me estás dando pruebas a mí reales, ¿no? Yo quiero ver, pruébame científicamente que la confesión es buena. Ajá. Y ella no me decía, pues es que no, o sea, lo único que yo sé es que el padre dice esto y que la iglesia dice esto. Ajá. Y es curioso porque hay otro tipo de verdades que sí estamos dispuestos a abrazar porque un experto no lo dijo. Ajá. Por ejemplo, matemáticas. Pasa clases y el profesor te dice que pi es 3.1416. Claro, después lo puedes comprobar en la realidad y tal. Pero al inicio muchas de las verdades que nosotros aceptamos vienen porque creemos en la autoridad que nos lo dice. Sí, y a ver, la autoridad también es muy buena porque esa gente ha estudiado libros de texto. Pero también pienso a veces, mucha gente cuando ves esos planes de nutrición y las dietas, sin ofender a nadie, pero la verdad es que a veces dices, la gente a veces no sabe lo que es, o leen la primera cosa y dicen, bueno, eso sí es cierto, cuando investigan ese vato no sabe nada de la nutrición, ¿no? Entonces, sí aprendemos muchísimo de la gente con autoridad, de gente que se ha estudiado, entonces, pero es importante igual hacer muchas verificaciones, muchas pruebas, y volvemos a tener lo mismo al inicio, ¿no? Es muy fácil, en cuanto para el cerebro, hacer facilidad cognitiva acerca, bueno, ya, lo dijo el señor cura. Pues, el señor cura, ¿no? Entonces es verdad. Entonces es verdad. Bueno, chance sí. Pero chance no. Chance no. Ahí es donde hay que... No, en el plan, cuando va, la demostración. Sí, cuando vas tú a ver, ok. O la justificación. Justificación. Demuéstramelo. Que puede ser, por decir, que tú no crees, por ejemplo, en la confesión, hasta que hagas realmente una experiencia para ti mismo, ¿no? Y me acuerdo un chavo ahí en irlandés una vez, estaba en secundaria, como un típico momento de cuestionar muchas cosas, y qué bueno que estaba cuestionando. Y me dice, padre, toda cosa, los sacramentos de la Eucaristía, la confesión, yo no creo, hasta que fue una vez en una adoración, pusimos musiquita acá, así bien mocha, ¿no? Y después de esa adoración, vino casi en lágrimas y dijo, padre, muchas gracias, porque ahora sí yo he vivido una experiencia de cercanía con Cristo. Pero eso no fue porque yo lo dije, ni siquiera por el padre lo digo, o su mamá, o sea... Porque hizo la experiencia. Ajá. Entonces, eso compone un poquito, vamos a resumir, los tres elementos, obviamente, que corresponde a la verdad de lo que vemos, lo que sentimos con nuestros sentidos, una creencia, ¿no? que creemos realmente lo que estamos afirmando, y la justificación necesaria. Hay una cosa curiosa, yo no sé si convenga decirlo ahorita o decirlo más adelante, pero también existen grados y niveles de verdad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ninguno de los que nos escucha pondría en duda juicios sencillos como los que estás usando, ¿no? O sea, exacto, esto es una computadora. Pues sí. Ok, no creo que hubiera una guerra mundial por decir esto es una computadora. Uh-huh. Sin embargo, que alguien diga, los judíos no son buenas personas y merecen morir, como en su momento, uh-huh, pues eso generó una guerra. Sí. O, no sé, el tema de identidad de género, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Exacto. Yo nací hombre, pero soy mujer ahora, uh-huh, y esa es la verdad, ¿no? Es decir, hay verdades quizá mucho más complicadas. Exacto. O tú dices que el amor es esto, pero ajá, para mí es esto otro. Exacto. Entonces, creo que hay verdades que nadie aquí va a poner en duda nunca, ¿no? O sea, eso es un elefante. Si yo llevo un elefante y te digo eso es un perro, pues probablemente digas, pues estás malito un poquito de la cabeza, ¿no? O sea, no exacto, vamos a hacer un conflicto porque yo digo que es un perro si es un elefante. Ya. Pero sí hay muchos conflictos ideológicos, uh-huh, con ciertas verdades a lo mejor más bien morales, uh-huh, o más altas. Entonces, no sé si lo vamos a hablar después, sí, pero creo que la gente tiene muchas dudas de esto. ¿Tú sí, qué dices? Yo creo que sí, has abierto, sí, el hecho como me haces pensar, sí, como son ejemplos medio sencillos, ¿no? Para del compu y del perro, pero sí, es cierto que hay que tocar esos temas
Porque como decimos al inicio, ¿no? Hay verdades que uno tiene en la mente que son, por así decir, no son peligrosos, ¿no? Este es un compo, ¿no? O John perdió los 5 euros. Digo. Bueno, eso sí es un poquito más peligroso, porque si no hubiera sido por la bondad del hombre no comemos. Pero entiendo. La cosa es que... Dios mío, el Gus nunca me va a perdonar por eso. Ya estás perdonado, sigue. No sé. Pero hay otras ideas, por así decir, peligrosos, no en el sentido que yo tengo una idea más peligrosa que la tuya, pero peligrosos porque implican un cambio de comportamiento en mí. Ok. Porque no solo hay correspondencia a la realidad, pero también tus acciones tienen que corresponder a la realidad de la verdad que tú tienes en tu mente, en tu corazón, okay. ¿no? Tú tienes que vivir esa verdad, porque obviamente si realmente tomas sobre ti el peso de la verdad, el peso de esa existencia, ¿no? En tu vida, te compromete. Te comprometes, ¿no? Por eso genera tanto odio que un sacerdote comete un abuso. Exacto. Porque la gente dice, tú no estás viviendo esa verdad Uh-huh. que profesas y que dices. Sí. ¿No? Y eso nos pasa a todos en diferentes niveles. Sí. Entonces, como invitación y conclusión de ese podcast, ¿no? De lo que estaba pensando en esos días. La verdad también es algo que nos toca a todos, que está metidísimo en nuestras vidas. Otra vez Jordan Peterson dijo una vez, la capacidad de hablar la verdad, de decir la verdad en mi vida y obviamente al mundo, ser explícito y claro, es el único baluarte que tenemos contra el infierno. No el infierno abajo, por así decirlo, pero el infierno social. De tu existencia. De tu existencia, ¿no? Contra el caos de que podría ¿cómo se dice? Desencadenar en tu vida, ¿no? Uh-huh. Reflexionar como cuánto estoy viviendo mi verdad o mi, no sé si me entiendes ahí, como cuánto estoy siendo coherente, auténtico con lo que creo, al menos, o con lo que pienso es verdad, ¿no? Al menos eso. Okay. Y de ahí hacer ese examen de conciencia y decir que la verdad para mí es algo importante o no. Interesante. Sí, si este programa te dejó con muchísimas más dudas, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien porque es lo que queremos. Es decir, estamos ahorita simplemente poniendo las bases. Sí. Recordar esos 3 elementos que ahorita John resúmenos para terminar. Uh-huh. Y irnos reflexionando con esta idea para el siguiente episodio, que ya vamos a empezar a hablar de las posturas. Exacto. ¿No? ¿La verdad toca mi vida o no toca mi vida? Uh-huh. Ojalá que sí, porque entonces pongo en juego mi existencia. Exacto. Resumen. Entonces vamos a resumir. La verdad la definimos como algo, una proposición, un juicio que corresponde a la realidad que vemos afuera de nosotros también, pero esa verdad tiene 3 elementos muy importantes: que tenga ese valor de verdadero o falso, lo cual podemos tener una creencia sobre esa verdad, que creo que sí es cierto, y por último podemos justificar con evidencias y pruebas lo que vemos, y justo llevándolo al plano ya para los siguiente podcast. Muchas personas dicen que pues la verdad hay tanta duda, tanta información en este mundo que la verdad no lo podemos conocer. Uh-huh. Ya es difícil saber. Ya es difícil saber. Y obviamente llegar a un acuerdo menos. Vamos a hablar también en el siguiente episodio, en los siguientes 3, de ese proceso también de la verdad, ¿no? Es decir, los sentidos, cómo de los sentidos pasa a la mente y tal, ¿no? Todo este proceso va a ser muy importante para entender cómo verdaderamente hacemos estos juicios, ¿no? Entonces, no se desesperen, estamos empezando el camino. Bueno, nosotros también ahorita necesitamos un descanso después de... Gracias por acompañarnos. Sí, y síguenos siempre en nuestras redes, comparte esas cosas con un amigo que chance pues crees que necesita, no sé, escuchar algo sobre la verdad. Y muchas gracias, un gran saludo desde Roma. Y nos vemos la siguiente semana para continuar. Sigo buscando los 5 euros ahí por las calles de Asís. Muchas gracias a todos y no olviden que ustedes también son una piedra viva para muchas personas. Chao. Chao, arrivederci.